Bienvenidos a nuestro estudio del libro de Job, la historia de un hombre bueno que se convirtió en un hombre aún mejor a través de su sufrimiento. Muchas personas tienen la mentalidad de que las personas malvadas merecen sufrir. Esto parece ser el sistema que un Dios justo y santo tendría, ¿verdad? Entonces muchos se preguntan por qué Dios permitiría que las personas justas sufran. Ellos no hicieron nada para merecerlo. ¿Por qué deberían estar sufriendo entonces? Mientras que el libro de Job aborda este problema directamente, pronto descubriremos que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, también trata el tema del sufrimiento. En esta lección queremos discutir esta pregunta común pero muy compleja. ¿Por qué sufren las personas? En el Nuevo Testamento, muchas de las epístolas o cartas comienzan abordando el problema del sufrimiento. Por ejemplo, en Primera de Pedro, que algunos han apodado el Job del Nuevo Testamento, está específicamente escrito para preparar a los creyentes para una gran cantidad de sufrimiento que pronto van a experimentar. Primera de Pedro 1 del 6 al 7 dice: En esto se alegran a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Pedro le dice a su audiencia que hay un propósito en su sufrimiento y que si soportan las dificultades fielmente, terminará con una bendición eterna y sin fin. Estas palabras brindan consuelo mientras las personas se preparan para enfrentar la persecución. La carta de Santiago también hace las mismas promesas en el 1, 2 al 5 diciendo: Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Santiago continúa diciendo en el versículo 12, Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Según Santiago, Dios quiere que crezcamos a través de nuestro sufrimiento. Muchas veces el sufrimiento nos obliga a acudir a Dios, porque sabemos que Él nunca nos abandonará. Si perseveramos, esa confianza nos lleva a una recompensa eterna y se convierte en un gran testimonio de la bondad de Dios, incluso mientras enfrentamos el dolor. El apóstol Pablo es alguien de gran fe que puede enseñarnos algo sobre el sufrimiento por Cristo. Veamos la escena en 2 de Corintios. Pablo ha sido recientemente apedreado y dejado por muerto en Listra. Casi muere. Sin embargo, escribe en 2 de Corintios 1 del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Notaste que incluso en una situación de gran tribulación, Pablo comienza su carta bendiciendo y dando gracias a Dios? Según Pablo, el sufrimiento produce algo bueno. Coloca al creyente en una posición para descubrir aspectos de la relación con Dios que perderíamos por completo si nuestras vidas fueran perfectas y libres de sufrimiento. Hay un consuelo precioso e inexplicable al conocer a Dios. A veces, Dios permite que algo malo suceda para que su pueblo haga este gran descubrimiento. A veces, nuestro sufrimiento es tan personal y privado que nos encontramos solos ante Dios con nuestro dolor, y Él nos encuentra allí de una manera especial. Estos son los momentos en los que vemos el buen carácter de Dios completamente revelado, y son los momentos que transforman por completo nuestra fe y nuestras vidas. Hay otro valor en el sufrimiento que descubrimos a través de este pasaje. Cuando nuestro sufrimiento nos lleva a descubrir a Dios como nuestro consolador, nosotros mismos nos convertimos en consejeros del consuelo divino. Básicamente, esto significa que debido a que hemos experimentado el consuelo divino de Dios por nosotros mismos, podemos guiar a otros hacia este mismo lugar que cambia la vida. Cuando Dios permite el tipo de sufrimiento que te lleva hacia Él,
te obliga a encontrar el consuelo que solo se puede encontrar en Dios. Entonces, cuando encuentras a alguien que está sufriendo, puedes dirigirlos hacia tu fuente de consuelo. Algunos definen a un evangelista como un mendigo que le dice a otro mendigo, ¿dónde está el pan? Bueno, un consejero es una persona herida que le dice a otra persona herida, ¿dónde está el consuelo? Entonces, ¿qué es lo que hace un buen consejero? La respuesta es simple. Un buen consejero calificado es alguien que experimenta dolor y que luego confía en Dios para encontrar paz divina. Puede haber más valor en el sufrimiento de lo que inicialmente pensaste. De hecho, 2 Corintios 12:7 revela 3 valores más en el sufrimiento. Estos 3 valores son la humildad, la glorificación de Dios y el cultivo de una completa dependencia en Dios. Pablo escribe sobre su testimonio personal diciendo, y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Pablo desempeña muchos roles, por así decirlo. Es el gran apóstol a los gentiles, testigo del Cristo resucitado, un viajero mundial, un plantador de iglesias y un erudito talentoso. Sin embargo, incluso a él se le permite sufrir para crecer. A continuación, descubrimos que incluso Pablo no será librado del sufrimiento, no importa cuántas veces lo pida. Si alguien debiera ser librado, ¿no debería ser Pablo? Su encuentro con Jesús ha transformado por completo su vida y ha dedicado toda su vida a Dios. Tiene un ministerio de sanación e incluso ve resucitar a los muertos. ¿No debería ser esto suficiente justificación para tener una vida fácil? Pero nuevamente encontramos que el sufrimiento ofrece un gran valor a la historia de Pablo. Él escribe en 2 Corintios 12, del 8 al 9. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprende su lección y puede declarar a los corintios en los versículos 9 y 10. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es Pablo abrazando la humildad. La humildad cristiana es simplemente decir esto: yo no puedo, pero Dios puede. Puedes salir y hacer tu propia voluntad con tu propia fuerza, pero no puedes salir y hacer la obra de Dios con tu propia fuerza. Cuando Dios quiere hacer su obra a través de ti, a menudo te permite pasar por pruebas para que puedas depender completamente de Él. Si eres creyente, mira hacia atrás en tu vida y responde a esta pregunta. ¿Cuándo has crecido más? ¿Fue durante un tiempo fácil de bendiciones o durante un difícil periodo de sufrimiento y pruebas? No todo crecimiento requiere sufrimiento, pero muchos de nosotros podemos estar de acuerdo en que crecemos más cuando somos probados que cuando la vida es fácil. Quizás todavía estés luchando con esta idea. ¿Realmente puede haber más bondad en el dolor y el sufrimiento que en cualquier otra cosa? Bueno, en el Salmo 3, David nos revela otra razón bíblica para el sufrimiento. En pocas palabras, el sufrimiento lleva a nuestras almas a una confianza tranquila en Dios. Debemos recordar que David tampoco es ajeno a los tiempos difíciles. David está huyendo por su vida. Su hijo Absalón ha vuelto a toda la nación de Israel en su contra. David escribe en los versículos 1-2. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen acerca de mí, Dios no lo librará. David no está apartándose de Dios. Ha pasado por mucho con el Señor para dudar de su fidelidad. Luego continúa en los versículos 3-6. Pero tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí, desperté, porque el Señor me sostuvo. No temeré a las decenas de millares del pueblo que han puesto sitio contra mí. En última instancia, cuando te encuentras en circunstancias difíciles, has encontrado una oportunidad para dejar una especie de señal milagrosa.
Cuando clamas a Dios 9 veces y Él siempre responde por ti, entonces no entrarás en pánico cuando te encuentres sufriendo por 10ª vez. Tienes estas señales milagrosas para fortalecer tu fe. Y si nunca tienes situaciones difíciles, y si nunca tienes problemas, no tendrías señales milagrosas que le digan al mundo y a ti mismo, Dios me liberó aquí. Tampoco habrías desarrollado el hábito de confiar en Dios que te permite mantener la calma cuando surgen tormentas. Cuando David huye de Absalón, tiene toda una vida de milagros en qué mirar. Está tranquilo y seguro en su confianza. Sabe que descansa seguramente en las manos de Dios. En Hebreos 12 hay otro hermoso pasaje sobre el sufrimiento. Explica cómo el sufrimiento es en realidad una señal de que somos hijos de Dios. Como cualquier buen padre, Dios disciplinará a sus hijos cuando se desvíen del camino. Dios también nos extiende fielmente su misericordia inmerecida. Hebreos 12 del 5 al 7 dice: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina. Dios los está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Algunos sufrimientos surgen del amor con el propósito de corregir nuestro comportamiento. Este tipo de sufrimiento producirá en nosotros un crecimiento de gracia y buen carácter. Pedro habla de esto en su primera carta, aunque gran parte de la carta está escrita para dirigirnos a mantenernos fieles en medio de la persecución. Parte de la preocupación de Pedro también es ayudar a las personas a evitar sufrimientos innecesarios. Pueden lograrlo comportándose sabiamente en un mundo lleno de pecado. Incluso los creyentes pueden sembrar malas semillas en sus vidas. Este tipo de siembra cosechará una amarga cosecha de sufrimiento. En Primera de Pedro, el autor urge a los creyentes a vivir vidas santas delante del Señor y a amarse mutuamente. Se pide a las personas a rechazar comportamientos pecaminosos como la lujuria, el engaño y la hipocresía. En el 2:12, Pedro dice: tengan una conducta ejemplar entre los gentiles. Y en el 2:13, a someterse. Estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por Él para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Después de dar muchos detalles, Pedro declara en el 2:20, porque ¿qué de notable hay si cuando cometen pecado y son abofeteados lo soportan? Pero si lo soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Gran parte del sufrimiento, incluso entre los creyentes, puede ser clasificado como un sufrimiento tonto. Dios hizo estructuras de causa y efecto en su creación para guiar a sus hijos hacia la sabiduría divina. Para concluir, consideremos lo siguiente. Aunque podemos estar de acuerdo en que el sufrimiento en sí mismo no es agradable, Dios siempre es bueno y puede usar el sufrimiento para lograr grandes cosas en nuestras vidas. Sin el sufrimiento, podríamos estar perdiendo las mismas experiencias que nos hacen fuertes, fieles e inquebrantables consejeros. Cuando sufrimos, obtenemos otra señal de la presencia de Dios. Él nunca abandonará a su pueblo. Así que, la próxima vez que sufras, desafíate a ti mismo preguntándole a Dios qué quiere que sepas, qué quiere que hagas y cómo quiere que crezcas. Luego confía en Él para que te consuele en tu tristeza, ya sea que traiga un milagro de liberación o simplemente una lección divina para fortalecer tu fe.